Me presento. Gloria Guadalupe Camarachán, alumna de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 2203-2652, presentando la aportación para el reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo Sociedad y Contratos Mercantiles, que se cursa con la asesoría del doctor Alfredo Hernández Pérez. Se analiza el siguiente caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de batelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Ahora respondo a las preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Estamos ante un contrato de compraventa, definido por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como aquel por el cual una de las partes se obliga a entregar una cosa determinada y la otra parte se obliga a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente, cuál es el caso que se analiza. El contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Por qué? Sí, de hecho es internacional. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define a este contrato como aquel caracterizado porque las partes del mismo tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos. Siempre se refiere a cosas muebles y quedan excluidas las ventas de inmuebles, la propiedad intelectual o industrial, las cosas para uso personal o familiar y los valores mobiliarios. Adicionalmente, el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías o Convención de Viena de 1980 marca que aplica dicha convención a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando esos estados sean estados contratantes, lo cual es el caso de España y Nueva Zelanda, ambos países miembros de esta convención. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Efectivamente es un contrato electrónico porque la oferta y la aceptación se transmitieron por medio de correos electrónicos. Esto es, por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones. El artículo 2 de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1996 reconoce los correos electrónicos como información por mensaje de datos. Rojas Amandi, 2013, recalca que el comercio electrónico es el resultado de la combinación de recursos de sistemas de información tradicional con la variedad de recursos de Internet y la interacción directa de los actores fundamentales, clientes, trabajadores, proveedores e inversionistas. Sería un tipo de contrato electrónico indirecto, porque para finalizar la transacción es necesario el envío físico del producto o la prestación física del servicio. Sería además electrónico puro porque fue firmado por las partes con firma electrónica. Mercantil porque ambas partes contratantes son empresas y de entrega
porque es referido a un producto. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? La mencionada Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías o Convención de Viena de 1980 señala las obligaciones de las partes, vendedor y comprador. Las obligaciones y responsabilidades del vendedor se contienen en los artículos 30 al 52, entre ellas, entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la convención. Se definen las precisiones de forma de entrega de mercaderías y productos y documentos, incluyendo plazos de entrega, cantidad y calidad de los productos vendidos, todo lo anterior responsabilidad del vendedor, así como los derechos y acciones del comprador en caso de incumplimiento del contrato por parte del vendedor. En tanto, las obligaciones del comprador se contienen en los artículos 53 al 65 del precitado diverso, entre ellas pagar el precio de las mercaderías, adoptando las medidas y cumpliendo los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago, y recibir las mercaderías en las condiciones establecidas en el contrato y en la convención. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Me referiré a la nota exclusiva explicativa de la Secretaría acerca de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, contenida en el documento Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, concretamente el punto 12, que señala que las partes de un contrato de compraventa internacional de mercaderías pueden excluir la aplicación de dicha convención cuando las partes declaren aplicable a su contrato el derecho sustantivo interno de un Estado contratante. Esta facultad de exclusión se expone en el artículo 6 de dicha convención. Al no acogerse a legislación aplicable alguna, dicho contrato se regirá por las normas establecidas por la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? De la revisión de la sección 3 del Convenio de Viena de 1980, Derechos y acciones en caso de incumplimiento por el vendedor, en los artículos 45 al 52 se encuentran como posibles opciones para el hospital frente al incumplimiento del laboratorio las siguientes. Solicitar la resolución o cancelación del contrato por incumplimiento de la fecha de entrega, salvo que se hubieran previsto en el contrato causas de fuerza mayor. Si el hospital decide aceptar el pedido, podrá exigir al laboratorio el cumplimiento de sus obligaciones, exigir en el plazo previsto al efecto la entrega de otras mercaderías en sustitución de la máquina de oxígeno y la caja de apósitos y banditas adhesivas, fijarle al laboratorio un plazo de tiempo suplementario razonable para la entrega de la mercancía faltante, devolver al laboratorio la caja de abatelenguas y aplicadores. Si el embalaje defectuoso de 3 camas de hospital hubiera ocasionado daño a esas mercancías, exigir la reparación y o sustitución de las mismas. Si el pago no se ha realizado, rebajar el precio por el monto de la mercancía faltante y o defectuosa si la hubiere. Si el pago ya se hubiera realizado y es procedente, exigir indemnización por daños y perjuicios, por el retraso y deficiencias en la entrega. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? La mercancía debía entregarse a finales de abril o principios de mayo de 2020, considerando el posible aproximadamente en la fecha de entrega prevista. Se entregó hasta junio de 2020.
en plena pandemia. Las deficiencias en la entrega, además de la extemporaneidad crítica en esas circunstancias, son la falta de una máquina de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas y el embalaje defectuoso de 3 de 10 camas de hospital entregadas. El hospital podría, enfatizo podría, solicitar la rescisión alegando incumplimiento del contrato, ya que en las circunstancias de tiempo de la compra se trata de productos esenciales, aunque el incumplimiento del vendedor en cuanto a la cantidad de mercancías únicamente fue parcial. Toda vez que la cancelación del contrato requiere el consentimiento de ambas partes y en las circunstancias de modo de junio de 2020, yo apostaría, si no se opta por la rescisión, por subsanar las deficiencias de las mercancías entregadas con las opciones descritas en la respuesta inmediata anterior. Conclusión. Enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. La Secretaría de Economía, en su guía básica para la correcta elaboración y adecuada celebración de un contrato de compraventa internacional de mercancías, enuncia como partes de dicho contrato la información y declaraciones de vendedor y comprador, objeto del contrato con especificaciones en anexos si así se requiere, precio de la mercancía, con el señalamiento de que este precio no podrá modificarse por ningún motivo durante la vigencia del contrato, forma de pago, entrega de las mercancías, fecha o plazo y lugar, envase y embalaje, calidad de la mercancía, que puede incluir la posibilidad de una inspección previa, marca de la mercancía, vigencia del contrato, entrega de documentos, idioma, rescisión por incumplimiento, subsistencia de las obligaciones, impedimento de cesión de derechos y obligaciones, caso fortuito o de fuerza mayor, modificaciones, legislación aplicable, compromiso de arbitraje. La inclusión y redacción de las cláusulas implican conocimiento de la legislación e instrumentos aplicables al comercio internacional, ya que deben elegirse Incoterms, instrumentos de pago legales, entre otros. Algunas otras cláusulas que también menciona la Secretaría de Economía son derechos de propiedad, marcas y patentes, responsabilidad civil sobre el producto, impuestos, garantías del vendedor y derechos de reclamación del comprador, mecanismos para la solución de controversias y causas de anulación. Por mi parte, es cuanto.